Bueno, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la clase de hoy, la cual consiste en iniciar la explicación de la metodología para realizar análisis financiero desarrollado por Oscar León García, que se llama Matrix 6. Esta metodología está basado en nuevos enfoques para entender las finanzas empresariales, ¿cierto? Eh, Esta metodología para tener un mejor entendimiento de las finanzas empresariales, muchachos. Espérate. Bueno, entonces les decía que en este modelo hay un nuevo enfoque en el análisis respecto a lo que plantean los textos tradicionales de análisis financiero. Aquí hacemos un análisis de la caja a la rentabilidad, ¿cierto? Priorizando la caja bueno, de alguna manera no es que priorizando la caja por encima de la rentabilidad, pero sí se le da una relevancia a la caja y luego calculamos la rentabilidad. Y eso, pues, y eso antes era distinto, ¿no? Antes, pues exactamente, antes era al revés. Antes era de la rentabilidad a la caja. Y eso no De, fue como, pues, un choque muy grande, ¿no? Como pasar de hacer algo y que te digan que eso está, pues, que está erróneo y darle completamente la vuelta. Totalmente de acuerdo, Mateo. Es que, ¿qué es lo que pasa? Y como lo vimos en los objetivos, en los cuatro objetivos, de hecho en el primero, usted puede ser rentable, o sea, es decir, usted puede generar rentabilidad y no ser ni líquido ni solvente. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Habían muchas compañías que eran rentables, pero se hacían la pregunta, si soy rentable, ¿por qué no tengo caja? Si soy rentable, ¿por qué no tengo caja? Entonces, como esa pregunta fue tan recurrente, y especialmente en los procesos de consultoría que hacía Oscar León en todo Colombia y en algunas compañías de Latinoamérica, te dijo, venga, antes hay algo que no nos deja tener un mejor entendimiento de las finanzas de la empresa. Entonces, si vamos a priorizar la caja, y de hecho las compañías valen por la generación de flujo de caja, entonces volteemos el análisis, analicemos primero la caja y luego nos vamos para la rentabilidad, porque las compañías que generan caja pues van a ser rentables, pero no pasa lo contrario, que eso ya lo hemos estudiado. Todas las compañías que son rentables no necesariamente son líquidas ni solventes, mientras que las compañías que son líquidas y solventes, la probabilidad de que sean rentables es muy alta. ¿Listo? Entonces, esta metodología se basa en analizar cinco aspectos. ¿Listo? Cinco aspectos. Perdón, cinco no, seis aspectos, perdón, seis. Seis aspectos que son muy importantes. Que ustedes ya la vieron en el video, pero vamos a repasarlos, que son el EBITDA, ¿cierto? Que ya hemos hablado mucho del EBITDA, ya hemos calculado el EBITDA, del capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Entendiendo el capital de trabajo neto operativo como los recursos que necesita la empresa para operar en el corto plazo. Cobertura de intereses. Perdón, estructura de caja. Está por acá, estructura de caja. Luego sigue estructura de intereses, múltiplos de deuda. Listo. Y rentabilidad. Entonces, mire, si acá, muchachos, usted me dice, profe, ¿y dónde están los cuatro objetivos ahí? Listo. Entonces, EBITDA, EBITDA acá, el EBITDA estaría relacionado con, o estos dos mejor, de una vez. Listo, estos dos estarían, perdón, sí, estos dos. Estos dos están relacionados que con liquidez o con solvencia, o con rentabilidad o con cuáles creen ustedes, muchachos. Profe, con solvencia, ¿no? Con solvencia, con Por lo sol... del servicio a la deuda. Pero estos dos, el uno y el dos. Yo hablaba del EBITDA. Venga, ya sé por dónde estás haciendo el Con análisis, listo. liquidez. Listo, mira acá, este está
puede estar relacionado con liquidez o con solvencia. Que ya sé cuál es el análisis que estaba haciendo David. Listo. El capital neto de trabajo operativo, liquidez. Listo. El de cobertura de intereses y múltiplo de deuda, estos dos que están acá, solvencia. Y estos son indicadores de riesgo financiero. Y este que está acá es el de rentabilidad. Entonces mire acá, muchachos, los 4 objetivos. Ah, bueno, rentabilidad y valor. ¿Listo? Rentabilidad y valor. Miren acá los 4 objetivos inmersos en las 6 métricas. Que lo que pasa es que estas métricas se relacionan para que tengan, o sea, para complementar el análisis y así se tenga una mejor comprensión de los estados financieros. Entonces, el EBITDA me sirve para mí la liquidez y la solvencia. El capital de trabajo neto operativo, como son los recursos que necesito para operar en el corto plazo, liquidez. Cobertura de intereses, incidencia y múltiplo de deuda. Lo que me pretende medir es cuánta deuda, y aquí ya estoy considerando aspectos de largo plazo, entonces ya estoy mirando solvencia. Y de rentabilidad, lo medimos con el EVA, y cuando medimos rentabilidad intrínsecamente, perdón, cuando medimos el EVA intrínsecamente estamos viendo rentabilidad, ¿cierto? Porque una de las formas de calcular el EVA, por ejemplo, es a través del ROIC, ¿cierto? O sea, es decir, de la RAN. Entonces, le arranque lo que están viendo, una rentabilidad. ¿Y qué es lo que busca esa rentabilidad? Compararla que sea mayor al costo de capital, es decir, mayor al WACC. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, aquí vemos, por ejemplo, este era el modelo tradicional. ¿Listo? Que nos hablaban de la rentabilidad a la caja. Recordemos que este modelo que vamos a empezar a trabajar es de la caja a la rentabilidad. Y este era el modelo tradicional de la rentabilidad de la caja, es decir, lo que usted vería en cualquier libro de finanzas. ¿Listo? Entonces, la rentabilidad del patrimonio se compone de la rentabilidad del activo más la contribución financiera. Entonces, miren aquí algo acá. Aquí lo voy a sumar acá. Estos dos señores que están acá, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que la rentabilidad del patrimonio, es decir, el ROE, ¿listo? Es decir, el ROE se compone de parte de lo que renta el activo y parte de la contribución financiera. ¿Listo? Y esta contribución financiera, ¿por qué se da, muchachos? Se da, entre otras palabras, o es positiva, sea por tener deuda buena. ¿Alguien recuerda el concepto de deuda buena? ¿Aló? ¿Aló, muchachos? Hola, profe. Sí, Cami. De deuda buena. Ajá, correcto. Mm, No, ¿No te acuerdas? no. Aleja, ¿te acuerdas? Amador. Hola, profe. Sí, claro. La deuda usada para la inversión, la deuda cuya finalidad tiene usarse para la inversión. Ujú, pero te faltó un poquitico, Aleja. Te faltó una cosita de nada. ¿Y qué características Mm, debe tener esa inversión que se hace con deuda? Que genera más beneficio que los intereses, ¿no? Que genera más beneficios que los intereses. Que Estoy la rentabilidad es mayor a la deuda, que la rentabilidad es mayor al costo de la deuda. al costo de la deuda. Ujú. Listo. Entonces, mira qué es lo que está haciendo aquí especialmente. Aquí está relacionando la rentabilidad del activo con el costo de la deuda. Es decir, aquí lo pueden estar midiendo así, que la RAN sea mayor al costo de la deuda. Eso es tener deuda buena, ¿cierto? Eso es tener deuda buena. Deuda buena es cuando aquí era donde poníamos el ejemplo de, usted va al banco, el banco le presta al 12 y usted tiene la capacidad
de ponerla a rentar en la empresa al 18. Es decir, usted la presta al 12 y la pone a rentar al 18. Esa es deuda buena. Y aquí cuando nos hablan de las relaciones de deuda-patrimonio, aquí ya lo que nos están diciendo es, eh, esto llega a un momento, muchachos, en empresas que están tan apalancadas que ya no se, que ya posiblemente no se cumpla. ¿Y por qué posiblemente no se cumpla? Porque hay algo que no hemos tocado en este curso, aquí pues, yo creo que ni siquiera vamos a tocar porque es un tema un poco más avanzado, pero yo quiero que ustedes se queden con esta idea, que a medida que incrementa la estructura de capital, es decir, a medida que tengamos una estructura más apalancada, es decir, que tengamos más deuda, el costo de la deuda incrementa. No es lo mismo que te presten, no es lo mismo que usted tenga una estructura 50-50 a tener una estructura 80-20. Es decir, a usted le prestan dinero cuando su estructura es 50-50 a una tasa. Cuando su estructura es 80-20 te prestan a otra tasa diferente. ¿Y eso por qué? Por el nivel de riesgo de crédito que tenga tu empresa, ¿cierto? Que tiene tu empresa y ese nivel de riesgo de crédito también está en función de la estructura de capital. Ante compañías más apalancadas, el servicio a las deudas más grande, por lo tanto, representa mayor riesgo para la contraparte, en este caso para el banco. Entonces, en ocasiones, muchachos, esta contribución financiera puede ser negativa. ¿Listo? De hecho, qué es lo que uno valida? Que el ROA, perdón, que el que el ROE sea mayor al ROA. ¿Listo? Por esta rentabilidad del activo. Entonces, aquí les quiero hacer, bueno, sea mayor o igual. Pregunto, ¿cuándo será igual? Hay dos opciones, hay dos momentos del tiempo o dos condiciones mejor para que sean iguales. Profe, ¿será cuando no tengo deuda? Esa es la primera, Santi. Y la segunda. Daniela, En el David. año cero. ¿Cómo, David? ¿Cómo, Emanuel? ¿En el año cero? Sí. En el año cero, en el año cero. Explícame, porfa, Emma, este punto. Lo veo así es porque como la parte del patrimonio en el año cero, como lo vimos en el examen, es el mismo que tenemos en el activo que en el patrimonio. Y pues suponiendo que no hay deuda, entonces suponía que en el año cero iba a ser igual. Pero yo les hago una pregunta. En el examen de ustedes en el año cero no tenían deuda. Sí, sí había Sí, deuda. sí, no, pero pues suponiendo aquí que no hay deuda. Ah, bueno, suponiendo que no hay deuda. Pero sí, pero ese es el primer caso que dice Santiago, que es cuando no tenemos deuda. ¿Cuál será este segundo? Sí es muy teórico, pues, pero de esta manera es bueno que mencionarlo para que lo tengan ahí sobre la mesa. Esta contribución financiera, perdón, esto es igual cuando el RAN es igual al costo de la deuda, o DAN o el ROA en este caso, pues, podría ser también. Es igual. Es decir, cuando usted va al banco y presta el 12 y usted la pone a rentar al 12. Entonces, esta contribución financiera sería ¿cuánto? Sería cero. Entonces, no es que usted no tenga deuda, si usted sí tiene deuda. Pero ¿qué sucede? Esa contribución financiera está siendo, está siendo, o se hace cero mejor porque porque yo estoy poniendo a rentar el dinero igual a lo que me está costando. Entonces esa contribución financiera fuera cero. No se preocupe que esta partecita aquí, esto lo vamos a ver en un ejemplo en clase, que creo que lo empezamos la próxima clase. Listo, ya, esto lo vamos a ver. Donde, En- Santi, Entonces se puede tomar como RAN o como ROA, o sea, no tiene ninguna no, variación no, las siglas. de hecho, a mí me gusta
De hecho, dejémoslo como RAN. A mí me gusta más la RAN, porque la RAN mide efectivamente el activo que tiene, que está financiado con deuda de largo plazo. Sí, O por con, lo que o es con como fuentes de financiación de largo plazo mejor. rentabilidad del activo neto. Ajá. ¿Me puede Así, volver un momentico la diapositiva, porfa? así es. Acá. Listo, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces por el momento lo voy a dejar ahí. Bueno, explicamos aquí este también que me parece chévere, pero rápidamente. La rentabilidad del activo a su vez depende de el margen operativo y depende a su vez de la rotación de los activos. ¿Listo? Entonces, qué es lo que nos decían por ahí los libros clásicos de finanzas? Nos decían, si usted quiere mejorar la rentabilidad del activo, desagréguelo en el margen operativo, es decir, en la utilidad operacional y en la rotación de los activos. Y esa rotación de los activos, si la memoria no me falla, de hecho creo que es ventas dividido activos, ventas dividido activos totales. Entonces, esto acá es una multiplicación de estos dos. Cuando yo multiplico el margen operativo con la rotación de los activos, me da la rentabilidad del activo. Y así nos fueron diciendo que vaya desagregando, vayas agregando. Entonces, si usted desea mejorar entonces la rentabilidad del activo, ya sabe que la rentabilidad del activo depende del margen operativo. A su vez, el margen operativo depende que de las ventas, del costo de las ventas y del gasto de administración y de ventas. Y a su vez o sea, eso es pasar como de lo macro a lo micro. O sea, pasar de lo macro a lo micro, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Que volviéndonos a nuestros 4 objetivos, usted puede generar rentabilidad medida por el ROE y no estar generando cash, ¿cierto? Y a los inversionistas lo que les interesa es el cash, la caja. Recuerden que la caja es el rey. Entonces, en vista de no todos estos problemas, esta metodología sigue sirviendo. El análisis de ROE sigue sirviendo. De hecho, nosotros lo vamos a utilizar en algún momento. Pero el mensaje es, enfoquémonos en la caja y luego calculamos la rentabilidad. ¿Listo? Para esos fines, entonces, la empresa, como sistema económico, está conformada por 2 estructuras, ¿cierto? La estructura operativa y la estructura financiera. ¿Listo? La estructura operativa y la estructura financiera. Esta estructura operativa, muchachos, ¿cómo la identifico también? Esta estructura está en el ERI y está en el estado de la situación financiera. En el ERI, ¿dónde va a estar? En el ERI está desde las ventas hasta la utilidad operativa, ¿cierto? Y en el estado de la situación financiera está en la parte del activo, ¿cierto? Y la parte financiera, ¿cierto? Y la parte financiera va a estar ¿dónde? Va a estar también en el ERI y en el estado de la situación financiera. Esto ya está entonces desde la utilidad operativa hasta la utilidad neta. Y en el estado de la situación financiera está en el pasivo y en el patrimonio. En el pasivo y en el patrimonio. ¿Qué es lo que yo valido en ambas estructuras? Perdón, no en ambas. ¿Qué es lo que yo valido en cada estructura? Mejor. La estructura de ingresos, costos y gastos. ¿Listo? Ojo, estructura de ingresos, costos y gastos. Y por acá, si quiere, pongámosle que generan el movimiento de efectivo. En la estructura de capital de trabajo, ¿qué es lo que validamos? ¿Qué es lo que validamos? Esencialmente, muchachos, me estoy adelantando aquí un poquito, pero me voy a adelantar porque usted ya vio el video, ¿cierto? Que el crecimiento en el KTNO sea inferior al crecimiento de las ventas. En otras palabras, si sus ventas crecen el 10% cada año y su KTNO incrementó el 15%, quiere decir
que su crecimiento en ventas, en lugar de generar caja, está demandando caja. Hay una partecita, y creo que, o varias partecitas mejor, donde Oscar León hace mucho énfasis en que el incremento en ventas o las ventas deben liberar caja, no capturar caja. Entonces, y eso está dado un poquito de manera matemática, de esta manera. El incremento del KTNO va a ser menor que el incremento en las ventas. ¿Por qué? ¿Qué pasa, muchachos, con este KTNO? Con este KTNO pasa algo, que eso es caja atrapada en la empresa. Y lo que queremos es que se libere esa caja. ¿Para quién? ¿Cuál es el objetivo, muchachos? ¿Liberar caja para quién? Aló. Aló. Pues sería Para como los, liberar caja para, sí, como para poder solventar las demás cosas que vienen de hacia abajo. Ujú. Pero ¿cuál es el más importante, Santi y Camila? lo de los dividendos. Los dividendos que van para los accionistas. O sea, entre más caja se libere, voy a tener más recursos disponibles para todos los anteriores, especialmente para los dividendos, ¿cierto? Recordemos algo, y usted tatúeselo en este curso. Las empresas valen por la capacidad de generar flujo de caja. ¿Listo? Por la capacidad de generar flujo de caja. Y resulta que las compañías donde esto pasa, muchachos, donde esto pasa, son compañías que están atrapando caja y no que están liberando caja. ¿Listo? Son compañías donde sí se está creciendo en ventas, pero esas ventas no conducen a la generación de valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace, muchachos, en este análisis? Analizar si los problemas que tuvo la empresa, ojo, tuvo o tiene, hablo en pasado o en presente, fueron de estructura operativa, de estructura financiera o de ambas. ¿Qué es lo que hay que analizar? El cuándo y el cuál. Es decir, ¿cuándo comenzó? O sea, ¿cuándo comenzó qué? ¿Cuándo comenzó el problema? ¿Cuándo comenzó el problema? ¿Y cuál fue el primero? Si primero tuvo problema operativo y luego tuvo problema financiero, o primero tuvo problema financiero y luego problema operativo, o si tuvo las dos al tiempo, o si tuvo una solita, ¿cierto? Porque, miren, muchachos, un ejemplo muy clásico que uno se podría encontrar. Mi compañía tiene problemas de estructura financiera. ¿Listo? Cuando las compañías de muchachos tienen problemas de estructura financiera, es porque posiblemente su mezcla de financiación no es la adecuada para ese tipo de empresa. Es una empresa que per se es rentable, es decir, por sí misma es rentable por el desarrollo de su objeto social, pero su estructura financiera está posiblemente, estoy aquí poniendo hipótesis, posiblemente esté muy apalancada, y esté muy apalancada no solo por la proporción de deuda respecto al patrimonio, sino de intereses. Y los intereses, que lo que están haciendo, los intereses se pueden estar, comillas, comiendo la rentabilidad que se genera a través de la operación. ¿Listo? No se preocupe, que yo les voy a enseñar algunos tips también para poder identificar con mayor facilidad cuando es problema de estructura operativa y cuando es problema de estructura financiera. ¿Listo? Pero entonces, aquí en términos, eh, o poniéndolo en términos relevantes, estructura operativa y estructura financiera ya es algo que tiene que estar en la jerga de nosotros como financieros. ¿Listo? Y inmediatamente cuando me dicen estructura operativa, me tengo que ir al PIG, bueno, al ERI mejor y al estado de la situación financiera. Y cuando veamos el flujo de efectivo, ya sabemos también para dónde nos vamos a ir. Listo, pero por el momento nuestro focus va a ser en el estado de resultados integral y en el estado de la situación financiera. Hay un concepto, muchachos, hay un concepto
muy importante, que es el flujo de caja libre. Esto es el flujo de caja libre. Este concepto de flujo de caja libre, si todavía no es claro este concepto, le solicito por favor que vea los videos que están en la plataforma, están en la sección, ya le digo en qué sección están, que son dos videos de hecho, que uno se llama flujo de caja 1 y flujo de caja 2. Pero en este concepto, muchachos, de flujo de caja libre, lo que quiero dejar claro para que entendamos un poquito el porqué de este flujo de caja. Este flujo de caja, pensemos en esto. ¿Listo? Muchachos, yo soy un convencido que si usted tiene el concepto claro, usted es capaz de desarrollar lo que sea. ¿Listo? Por eso a veces hacemos tanto énfasis como en el concepto, pero me parece que eso es fundamental. Entonces, el flujo de caja, este va a ser el nombre y este va a ser el apellido. Profe, ¿cómo así que el nombre? Sí, porque es que existen varios flujos de caja. Está el flujo de caja bruto, está el flujo de caja operativo, está el flujo de caja de la deuda, está el flujo de caja del accionista y también tenemos el flujo de caja libre. ¿Listo? Es muy común entre los financieros mencionar los flujos de caja con su nombre y con su apellido. ¿Listo? Este flujo de caja específicamente se llama libre. Se llama libre. ¿Por qué? Se llama libre porque tiene varias características. La primera característica, está libre de cualquier efecto de la financiación. Ay, profe, ¿cómo así? Es decir, el flujo de caja libre se calcula bajo el supuesto que la empresa no tiene acreedores financieros, es decir, no tiene deuda. Entonces, cualquier efecto de la financiación que es, en primera instancia, intereses, en segunda instancia, beneficio tributario, en tercera instancia, pues no va a tener amortización de la deuda. Ojo, no confunda amortización de la deuda con amortización de los intangibles, que es diferente. ¿Listo? Amortización de la deuda. ¿Listo? Es libre de cualquier efecto de la financiación. Segundo, es un flujo de caja que está destinado para los suministradores de capital, ya sean acreedores financieros y accionistas. ¿Listo? Ah, ¿cómo así? Entonces ya me voy a lo que nos trae la diapositiva. Para que lo miremos desde otra perspectiva, este es el estado de la situación financiera, activo, pasivo, patrimonio. Este señor activo me genera el flujo de caja libre. Este flujo de caja libre lo reparto entre el pasivo, es decir, entre los acreedores financieros, acá mejor, el pasivo puede estar incluyendo proveedores y esos ya fueron recompensados, acreedores financieros. Y esos acreedores financieros, muchachos, pueden ser corto plazo, largo plazo. Y aquí los accionistas, ¿con qué? El patrimonio con accionistas. Entonces, a estos señores les recompenso con el servicio a la deuda. Y este servicio a la deuda, cuando hablamos en finanzas, y recordando un poquito de ingeniería económica, el servicio a la deuda incluye intereses más el abono capital. Con los intereses que estoy haciendo, estoy pagando por el alquiler del dinero. Y con el abono capital, estoy devolviendo lo que me prestaron. ¿Listo? Y a los accionistas los recompenso con los dividendos. Estos dos muchachos
estos dos señores son los principales elementos del flujo de caja de la deuda. Y este señor es uno de los principales elementos, no estoy diciendo que sean los únicos, son los principales elementos del flujo de caja del accionista. ¿Listo? Entonces mire que aquí ya vamos a empezar también a construir un poquito sin querer queriendo los flujos de caja. Entonces, cuando entendamos el flujo de caja libre, ese flujo de caja libre va a ser relevante en finanzas. En la literatura en inglés se lo van a encontrar como free cash flow. Free cash flow, flujo de caja libre. De hecho, el flujo de caja libre, muchachos, yéndonos un poquito en este concepto, pero no vamos a hacer mucho énfasis, hay una metodología de valoración de empresas que es el método de flujo de caja libre descontado. ¿Qué es lo que se hace? Proyectar los flujos de caja libre de la empresa y descontarlos. Profe, ¿y por qué se utiliza esa metodología de valoración? Claro, porque es que si lo más relevante en una empresa es la generación de caja, ¿cierto? Y en este caso, las empresas valen son para los accionistas. Entonces, ¿qué es lo que se hace, muchachos? Resumiendo un poco esa metodología es, resumiendo un poquito esa metodología es, y incorporando aquí ay, por acá, algunos elementos sencillos de ingeniería económica. Si esta es la proyección, ¿cierto? De 1 a 10, listo. Si esta es la proyección del flujo de caja libre, ¿cierto? Este es el flujo de caja libre. ¿Cuántos hice ahí? 3, 5, 8, hice un montón. Listo. Ahí están los 10. Sí, ok. Listo. Entonces, si esa es la proyección del flujo de caja libre, ¿qué es lo que se busca? Listo. Entonces, con la metodología del flujo de caja libre descontado es descontar, y recordando, descontar es traer flujos de caja a valor presente. Entonces, yo traigo todos estos acá. Listo. Y yo ya sé por teoría, ¿cierto? Yo ya sé por teoría que el flujo de caja libre está disponible ¿para quién? Para acreedores financieros y para accionistas. ¿Listo? Entonces el número que me di acá, este número que me di acá, como el valor presente de los flujos de caja futuros, que en este caso los flujos de caja futuros corresponden al flujo de caja libre, ¿cierto? Si yo le resto la deuda, es decir, si yo le resto lo correspondiente a acreedores financieros, esto me va a dar igual al valor del patrimonio. Quiere decir que esto que está acá es lo que vale mi empresa. Por esto yo, accionista, vendería el patrimonio. Esto, muchachos, difiere con el valor contable del patrimonio. Este difiere con el valor contable del patrimonio. Ese es el valor, si usted lo quiere ver, el valor comercial, ese es el valor comercial. Eso es por lo que usted estaría dispuesto a vender su participación en la empresa. ¿Que puede ser menor que el patrimonio contable? Sí, es posible, ¿cierto? Pero si eso es así, venda su compañía utilizando otra metodología que no vamos a entrar aquí en énfasis, pero no se sugiere si el valor del patrimonio por el método de flujo de caja libre descontado es menor que el valor contable del patrimonio, entonces utilice otra que sus flujos de caja no están generando la suficiente, digámoslo, por magnitud, no están representados de manera, digámoslo, eficiente, que permitan que este valor sea lo más alto posible. Este valor tiene que ser alto, 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 que eso es lo que se busca.
Cuando hablamos de maximizar el patrimonio en armonía con los grupos de interés, estamos hablando de este valor del patrimonio. No estamos hablando del patrimonio contable, ¿cierto? Porque es que el patrimonio contable, eso viene de la contabilidad, viene de la causación. ¿Y este es qué? Mire esta C. Esta C es de caja. Las compañías valen por la capacidad de generar flujo de caja. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos, en esta partecita? Bueno, alguna claridad acá también, que esto es, pues uno proyecta aquí a más infinito, entonces uno es el periodo explícito, el otro el implícito, en fin, pero eso es como el esquema general, pero lo que yo les quiero traer acá a colación, muchachos, es la importancia en finanzas del flujo de caja libre es porque nos permite, a través de la metodología del flujo de caja libre descontado, calcular el valor de la empresa. ¿Listo? Y aquí hay otros conceptos asociados como Enterprise Value, y aquí hice las cosas muy fácil, pues simplemente restándole deuda a acreedores, hay que sumarle otras cositas, hay que restarle otras cositas, pero aquí simplifiqué un poco el ejercicio, simplemente para que entendieran la importancia del flujo de caja libre en la gestión de las compañías. Entonces, como les decía ahorita, muchachos, este flujo de caja libre es generado por los activos, ¿cierto? Y a su vez, esta caja que generan los activos tiene que beneficiar ¿a quién? Beneficia al servicio de la deuda y beneficia a los dividendos, ¿cierto? Es decir, a los accionistas. Listo. Entonces, si ven ustedes esta gráfica acá, si ven esta gráfica habla de qué? De la estructura óptima de capital. Entonces, antes de empezar a explicar aquí qué es lo que se muestra, miremos la gráfica y miremos este punto acá. Y esto es 0. ¿Listo? Alguien que me dice, porfa, alguien que me interprete aquí este valor. Alguien que me interprete aquí este Profe, valor, porfa. pues, según entiendo, es como que cuando la empresa tiene cero endeudamiento, sí tiene algún tipo de valor, pero pues no es un valor óptimo, teniendo pues obviamente el nivel óptimo de deuda. Es lo que logro entender de la estructura. Ajá, ajá. Muy bien, Juan, muy bien. Habló Juan José, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Muchas gracias, Juan. Sí, señor. ¿Qué otro análisis pueden sacar, muchachos, de esta gráfica? Profe, que a la Ok. medida de que voy alcanzando cierto nivel de endeudamiento, la empresa pues va obteniendo valor, pero llega un punto en el que es como que insostenible ya seguir acarreando deuda y la empresa en vez de generar valor va a irlo perdiendo. Ujú. Muy bien, Santi. ¿Alguien más iba a hablar ahorita cuando Santi? Aleja, Camila, Daniela, Didier, Emanuel. Hola, profe, sí. Yo, perdón, es que tengo hoy como el internet un poquito inestable. Profe, no sé, pues no estoy segura. Es un comentario a modo de pregunta, pero no sé si tal vez se podría relacionar con la solvencia un poquito. Eh, pues porque, digamos, cuando comienza a decaer, tal vez se podría analizar como digamos, ese nivel de endeudamiento que le impide a la empresa cubrir esas obligaciones financieras. Entonces, Posiblemente tal sea vez eso. esa cadencia tenga relación con eso, ¿no? Ujú, ujú. Así es, así es. Entonces, veremos, muchachos. Cuando, cuando ustedes escuchen, listo, cuando ustedes escuchen que una compañía emite bonos,
¿listo? O emite deuda o va a pedir o no necesariamente cae al mercado de capitales, pero sí que una compañía fue y prestó dinero, ¿cierto? Posiblemente, ojo, si ese dinero es utilizado en activos que generen una rentabilidad superior al costo, es porque pasaron de este punto a este punto. Es decir, aquí tienen un nivel de endeudamiento A, pasaron a un nivel de endeudamiento B, y por lo tanto su compañía tuvo un gap, esta aquí está acá, fue el valor que se creó. Pero ese valor no se crea hasta más infinito. Tiene este nivel que es el óptimo o el nivel objetivo que también se habla en finanzas. Y este nivel óptimo o este nivel objetivo, muchachos, también está en función de tres aspectos que son importantes, ¿cierto? Primero, de la capacidad de generación de caja. Y aquí esta generación de caja estamos hablando de flujo de caja libre. Capacidad de absorción del mercado. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a lo siguiente. Hace referencia a que las compañías pueden tener en sus planes de negocio, en sus modelos financieros, pueden entender que van no sé, van a conseguir deuda por 5 millones de dólares o por 7 millones de dólares y resulta que van al mercado y el mercado le dice, no, 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 yo a usted no le presto todo eso, yo a usted le presto uno, o le presto dos, o le presto tres, es decir, ¿cuál es esa capacidad que tiene ¿cuál es esa capacidad que tiene el mercado de absorber la deuda o de entregarle la deuda que requiere la empresa? ¿Cierto? El tercero es capacidad de negociación. Puede que el mercado sí le entregue lo que él quiere o lo que la empresa necesita mejor. Puede que el mercado sí se la entregue en términos de monto, pero puede que le diga, venga, yo no se la voy a prestar al 10 como usted quiere, sino que se la presto al 12, ¿cierto? O puede que no se la preste, o puede que sí se la preste al 10, pero los covenants, es decir, las obligaciones o los requerimientos o los compromisos para yo entregarle ese dinero son muy altos. Ejemplo, usted no puede tomar más deuda. Ejemplo, usted tiene que mantener un margen de EBITDA superior al 40%. Otro covenant, por ejemplo, sus ventas no pueden caer por encima del 3%. Y así sucesivamente los covenants son compromisos que las empresas adquieren con quienes les suministran, recursos financieros. Aquí, muchachos, estoy buscando una... Bueno, entonces en la variable 1, en la variable 1, que es el EBITDA, listo, que es el EBITDA, más que validar el EBITDA, lo que validamos es el margen EBITDA, listo, que es el margen EBITDA. Reconociendo la importancia del EBITDA como la primera aproximación a lo que es el flujo de caja y los 5 usos del EBITDA, que es lo que nosotros validaríamos en el tiempo si tuviéramos estados financieros así, no sé, de 5 años, 7 años o más años. Validamos que tengan en los últimos años especialmente un comportamiento que sea creciente y o estable. Por ejemplo, acá, en los últimos, podemos afirmar de esta compañía que entre los últimos, desde el 2002 hasta el año 2011, tuvo un margen de EBITDA que lo podríamos considerar estable, ¿cierto? Estable es, y en los últimos años, pues si lo miramos ya desde el año 2008, podríamos decir lo que sería un margen de EBITDA creciente. ¿Por qué es importante, muchachos, hacerle gestión a esta primera variable que es el margen EBITDA? Se le hace gestión por el hecho que el EBITDA sirve para 5 cosas, ¿cierto? 5 cosas. Hagamos de cuenta algo, que esto es un embudo, ¿cierto? Y aquí va a entrar el EBITDA. Entonces, entre más EBITDA entre a este embudo, más oportunidades hay que este último filtro, que es el de los accionistas,
quede dinero. ¿Listo? ¿Y esto cómo lo medimos? O este EBITDA, pues mano, perdón, más que el EBITDA, lo que vemos es el margen EBITDA. Es decir, que por cada peso de ventas tenga más centavos para los 5 usos. Entonces, si tengo más centavos para los 5 usos, no es que esté garantizando que este señor o que este último que quede acá, este último sedazo, tenga más dinero, pero sí incrementa la probabilidad que los accionistas tengan un mejor retorno vía dividendos. Entonces, ojo ahí, margen EBITDA, no se puede olvidar, margen EBITDA. ¿Listo? Y mire que margen EBITDA está relacionado también con el aspecto de la rentabilidad, ¿cierto? Que con la rentabilidad que medimos, que el ingreso sea mayor a los costos y a los gastos. Y cuando el EBITDA es positivo, ya estamos cumpliendo con esa parte de la rentabilidad. Todavía no podemos asegurar que estamos cumpliendo con la segunda, que el RAN sea mayor al WACC, pero a lo menos estamos cumpliendo como con el primer postulado de la rentabilidad, de ese objetivo de la rentabilidad. El segundo, o la segunda variable de análisis es la variable de capital de trabajo. Esta variable de capital de trabajo que en finanzas la llamamos es KTNO, es mal calculada, ¿cierto? Es mal calculada como activo corriente menos pasivo corriente. O bueno, no es que esté mal calculada, o sino desde la perspectiva de nosotros los financieros, no calculamos el capital de trabajo como activo corriente menos pasivo corriente. ¿Por qué, muchachos? Porque especialmente el pasivo corriente, bueno, o ambas rubros mejor, pueden tener cuentas, primero, que no son operativas, es decir, mire esta O acá, esta O es operativo. Segundo, que no son operativos. Y segundo, que tienen un costo financiero explícito, es decir, una tasa de interés asociada. Y aquí lo que estaba hablando especialmente es, el pasivo corriente tiene aquí obligaciones financieras corto plazo. Y si recordamos, esta es la cuenta 21 del PUC, ¿cierto? Obligaciones financieras corto plazo. Entonces, como nosotros lo que queremos validar es cuál es ese capital de trabajo que requiere mi empresa desde la perspectiva operativa. Mire que estoy aislando toda la financiación. Por eso nosotros en finanzas no lo calculamos así. Tal vez los contadores sí lo calculan así para ellos medir otras cosas diferentes. Nosotros no lo vamos a calcular así, sino que vamos a hacer una depuración, comillas, depuración, de qué es lo que es operativo para la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo operativo para la empresa? Estos dos señores de acá hacen parte del activo corriente y todos estos de acá hacen parte del pasivo corriente. Entonces, si recordamos el activo corriente que tiene en cuenta, son 5 cositas: caja y bancos, cuentas por pagar, inventarios, anticipos y inversiones de corto plazo. ¿Listo? Entonces, la caja la consideraríamos para este análisis, o mejor, no la consideramos. ¿Por qué? Y les voy a decir por una sencilla razón. Porque es que la caja, cualquier caja que tenga la empresa, tiene una rentabilidad real negativa. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que se tienen en las cuentas de ahorro y o en las cuentas corrientes no llega a ser superior a la inflación. Por lo tanto, su dinero o el dinero que se tengan esas empresas, las empresas tengan en esas cuentas, estaría perdiendo poder adquisitivo. Entonces, para el análisis lo que se busca es, o lo que aquí sí me vuelvo muy teórico, es trate de tener la caja mínima casi que en cero. Entonces, bajo ese precepto, entonces tenemos ahí que no consideramos ni la caja, ni tampoco consideramos la última variable del activo corriente, que son las inversiones de corto plazo. ¿Listo? ¿Por qué no consideramos las inversiones de corto plazo? Porque esas inversiones de corto plazo se generan por exceso de liquidez, es decir, exceso de caja que viene de arriba, porque en el corto plazo no se sabe qué hacer con ellas, posiblemente sean dividendos sin distribuir. Entonces, digámoslo, eso no depende es decir,
eso no impacta la operación, ¿cierto? Eso no impacta la operación. Si la empresa lo tiene bien y si no, no pasa nada. Entonces, como no impacta la operación, entonces lo eliminamos y nos quedamos con tres variables que son las cuentas por cobrar, nos quedamos con los anticipos y nos quedamos con los inventarios. ¿Listo? Cuentas por cobrar, anticipos, inventarios. Y aquí estoy suponiendo en ese análisis que solamente tenemos cuentas por cobrar clientes o que esas cuentas son las más representativas. ¿Listo? O que esas cuentas son las más representativas. ¿Por qué hago énfasis, muchachos, que esa cuenta es la más representativa? Porque es posible que de acuerdo al giro normal del negocio, la cuenta más representativa de cuentas por cobrar no sea con, o sea en gran parte también de socios o de empleados. Entonces ahí de uno ya tiene que empezar a leer el número y decir, venga, que es que las cuentas por cobrar a empleados está pesando el 15%, el 20% del total de las cuentas por cobrar. Entonces, como ya es algo significativo y no tan marginal, entonces ya lo incorporamos en el análisis. Pero inicialmente el análisis se basa en clientes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos estas 5 variables. Y por otra parte, yo creería que usted se está imaginando esto. Aquí tenemos estas 3 cuenticas acá, 1, 2, 3, ¿cierto? Y aquí vamos a empezar a analizar, este es el activo corriente, esta partecita, y aquí en el pasivo corriente vamos a empezar a analizar estas de acá, ¿cierto? Que son mercancías o materias primas. Esto, en otras palabras, muchachos, es lo que nosotros conocemos como proveedores. ¿Listo? Costos y gastos por pagar. Esto, más que todo, muchachos, son los proveedores de servicios. ¿Listo? Obligaciones laborales. Ya sabemos que son las obligaciones laborales. Impuestos por pagar, también ya sabemos que son. Anticipo de clientes. Muchachos, observe que aquí está el anticipo de proveedores y el anticipo de clientes, que ya hemos hablado de ellos en clases anteriores. Si usted observa, entonces, la partecita que yo tengo acá en mi activo corriente, voy a devolver un poquito la explicación. Todo lo que yo tengo en la parte izquierda de mi balance general tiene que ser financiada por la parte derecha. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros en finanzas es, esta partecita del activo corriente, ¿quién lo está financiando? Entonces, por la ley de concordancia financiera, corto con corto, largo con largo, yo tengo que ir a buscar preferencialmente que ese activo corriente esté siendo financiado por pasivo corriente. Eso es lo que uno quisiera, ¿cierto? Ese es su mayor deseo es. Entonces, voy y busco acá en el pasivo corriente quiénes me están financiando esta partecita acá. Entonces, ¿quiénes me lo están financiando? ¿En su totalidad o parte? ¿Listo? Y le va a decir qué nos diría la teoría, pues ojalá en su totalidad, pero ¿qué nos dice la práctica? Que no. La práctica dice que parte de ese activo corriente está financiado con pasivo corriente. Parte, no todo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver aquí en este curso. Parte, no todo. Entonces, todos estos muchachos que tenemos acá, también también es muy común verlo así en la literatura. ¿Listo? Cuentas por cobrar de bienes y servicios. Y esto incluye todos estos señores de acá. Todos estos 5. Si usted observa, esos 5 ítems no tienen un costo financiero explícito. Es decir, en ningún momento mencionamos que tienen una tasa de interés asociada y que ese costo de financiación sea llevado como intereses o como gasto financiero. Porque entonces usted me puede decir, profe, pero es que los proveedores, si me dan descuento por pronto pago, ahí hay una tasa de interés implícita asociada. Y yo le digo, sí, usted tiene toda la razón. Pero dígame si ese costo de financiación medido por la tasa del descuento comercial, si ese descuento comercial yo me lo puedo llevar como gasto financiero. Esa es el quick del asunto, esa es la clave. Dígame si eso se puede llevar como gasto financiero. La respuesta es no.
yo lo llevo como un descuento comercial, ¿cierto? Pero no lo llevo como un gasto financiero. Entonces, como no lo llevo como un gasto financiero, entonces no tiene una tasa de interés asociada explícita, puede que sea implícita, pero no está explícita. ¿Listo? Y así, entonces, yo lo que haría para calcular el capital de trabajo de mi empresa sería sumar cuentas por cobrar más inventarios y de resto las cuentas por cobrar de bienes y servicios. Y esto es lo que me da el KTNO. ¿Listo? Eso es lo que llamamos el capital de trabajo neto operativo. Eso, muchachos, por lo general es mayor a cero. ¿Listo? Por lo general. Es decir, lo que me financia el pasivo, lo que me financia las cuentas por cobrar a proveedores de bienes y servicios no va a ser mayor a lo que yo tenga en el activo, a lo que yo tengo en cuentas por cobrar y en inventario. Eso no, o sea, eso no, o sea, aquí sí me estoy volviendo muy pragmático. O sea, yo creo que no conozco o no recuerdo mejor una compañía donde el KTNO, donde este valor sea negativo, es decir, donde los proveedores estén financiando por encima de las cuentas por cobrar los inventarios. O sea, no la conozco ni siquiera en la teoría. ¿Listo? Entonces, por lo general, muchachos, este número de aquí que nos da es mayor a cero. ¿Y cómo lo interpreto? Como los recursos que necesita mi empresa para operar sin contratiempos en el corto plazo. Repito, recursos que necesita mi empresa para operar sin contratiempos en el corto plazo. ¿Y qué es lo que tengo que validar yo entonces, muchachos, que les decía ahorita? Si este es el año 1 y este es el año 2. Voy a poner aquí ventas. Ya con esto terminamos la clase, muchachos. Esto es incremento en ventas. Y esto es incremento en KTNO. Ojo, mire que aquí soy incremento. ¿Listo? Entonces el año 1. Bueno, aquí, vamos aquí mejor. Año 2, año 3. ¿Listo? O sea, el incremento del año 2 es respecto al año 1. Por eso lo borré. ¿Listo? Vamos a poner que aquí creció el 10%. Aquí creció creció el 15%. ¿Listo? Entonces acá creció el 7%, y aquí creció el 20%. ¿Listo? Aquí puse los dos escenarios posibles que uno se podría encontrar. El primero, mírenlo acá. En este primero, muchachos, ¿qué creen ustedes? ¿Que ese crecimiento en ventas liberó caja o demandó caja? ¿O atrapó caja? O sea, ¿liberó o atrapó caja? Profe, eso debería liberar caja, ¿no? Ajá. ¿Y por qué, Juan? Sí, porque debería liberar. Pues, profe, yo lo entiendo por algo implícito como tal en ese momento. No, o estoy perdido. No, sí, estás bien, pero quiero que seas más específico. David, Santiago. Por lo que el aumento en ventas fue mayor al aumento en capital de trabajo neto operativo. Ajá, así es, Santi. Porque el aumento en ventas fue mayor al aumento en KTNO. ¿Listo? El aumento en ventas fue mayor al aumento en KTNO. ¿Listo? ¿Y qué pasa aquí en este? ¿Liberamos o atrapamos? Atrapamos caja. O sea, es decir, el negocio necesita más recursos de corto plazo para operar. Pensemos en esto. Listo, ya sí con esto terminamos, se los prometo, muchachos. Yo soy como los circos malos. El KTNO son recursos que necesita la empresa para operar. Es decir, son recursos que están dentro de la empresa. Son recursos que van girando. ¿Listo? Son recursos que van girando. Y a medida que esta espiral va creciendo, es decir, que hipotéticamente esté requiriendo más capital, esto va creciendo, esto va creciendo, esto va creciendo, esto va creciendo, esto va creciendo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Miren el efecto que va a tener esto. Aquí dijimos que entraba
el margen EBITDA. ¿Listo? O si lo vemos en dinero, si no lo entendió con el margen EBITDA, veámoslo con el EBITDA, que es más fácil, que entra en dinero, en cash. ¿Listo? Por acá hay un sedacito que va a ser el sedazo del KTNO. Háganse de cuenta que cuando entra aquí el EBITDA, si este KTNO, si este incremento es mayor en el tiempo, esto se va haciendo como más, esto va incrementándose. Y lo que no va a permitir es que más cantidad de EBITDA llegue ¿dónde? Aquí abajito. Ojo, no es que ese EBITDA, perdón, no es que ese KTN o ese dinero se pierda, no, ese dinero está invertido en la empresa. Posiblemente esté en inventario, posiblemente esté en cuentas por cobrar, posiblemente esté en anticipos, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Disminuir la inversión en KTNO o que ese incremento no sea superior a las ventas. ¿Listo? ¿Para qué? Para cuidar este. Este es como la gallinita de los huevos de oro, este de aquí abajito. ¿Es el de quién? Es el de los accionistas. Sin accionistas, muchachos, no hay empresa. Punto. ¿Listo? Y sin accionistas que propendan por el desarrollo sostenible, por la repartición de la torta entre todos, eh, para que tengamos una sociedad más justa y equitativa y todos crezcamos de manera sostenible, no va a haber, o sea, si eso no ocurre, muchachos, no va a haber empresa, porque si no va a haber quien consuma los bienes y o servicios que produce la empresa, no vamos a generar, no vamos a cerrar el ciclo. Y el ciclo hay que cerrarlo para que vuelva y continúe.